presentación. Este es un trabajo, estimadas y estimados colegas, que se ha realizado por parte de la Universidad, integrantes de la Universidad de los Lagos y de la Universidad de Concepción. Alejandro Sepúlveda, quien está también aquí entre las personas asistentes, Alejandro Villalobos y la profesora Andrea Minte, siendo Alejandro Villalobos de la Universidad de Concepción y nosotros de la Universidad de los Lagos en el sur de Chile. La ponencia se titula Habilidades cognitivas promovidas en los textos escolares de Historia y Geografía, bueno, y Ciencias Sociales en estudiantes de educación básica chilena, particularmente orientada hacia el 7º y 8º año básico. Brevemente, en la introducción, cabe mencionar que el origen del estudio, bueno, obviamente el interés que desarrollamos cada una de las personas que estamos acá, principalmente relacionada con la educación y por supuesto también con la historia. Por eso la línea de investigación también es coherente con este interés que tenemos y consideramos que es una temática a nivel educativo particular que ha sido no profusamente investigado y por lo tanto nuestra intención es hacerlo, ¿no? Tenemos una pregunta orientadora. ¿Qué tipo de habilidades cognitivas se promueve en los textos escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 7º y 8º año básico? Los alumnos o los estudiantes y las estudiantes más grandes de la primaria, ¿no? En nuestra educación chilena. ¿Y cuál es su correspondencia con las habilidades declaradas en las bases curriculares, que son las orientadoras, entregadas por el Mineduc, o Ministerio de Educación en Chile? Si es que existe correspondencia o no. Inicialmente nos cuestionamos eso, si realmente había una consecución a partir de lo que entregaban las bases curriculares y lo que los textos escolares, que son similares, los de 7º y 8º, para toda la población de estudiantes de este largo y angosto país que es Chile, ¿no? Desde el extremo norte hasta el extremo sur, los textos escolares son los mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestra justificación? Bueno, el uso de los textos escolares está extendido, obviamente, en el aula. Es un recurso didáctico que se utiliza con mucha profusión también en la misma. Hay una materialización de los programas curriculares y hay una repercusión, lógicamente, también como bastante determinante en el aprendizaje de las y los estudiantes. Y también nos interesaba conocer justamente las habilidades cognitivas, cuál es la pertinencia, la tingencia de las habilidades cognitivas de los textos escolares con estas bases curriculares orientadoras del Ministerio de Educación chileno. Y cuál es su importancia, por cierto. Tenemos algunos autores referentes, por supuesto hay más, mencionamos solo algunos acá, los dejo ahí. Sáez Rosencrantz, por ejemplo, con respecto a los textos escolares, Chona, Fonseca, Ibáñez, Martínez, Pedraza, Gutiérrez también, respecto a las competencias desarrolladas en el aula, y Anderson y Cradwell, que tienen que ver con una taxonomía para la enseñanza y la evaluación, ¿no? Son algunos referentes, obviamente hay más en el estudio que realizamos. Materiales y métodos, rápidamente pasamos por acá. El método utilizado corresponde al tipo de investigación integrativa. El objeto de estudio tiene que ver con el texto escolar del estudiante que da el Ministerio de Educación o Mineduc para los estudiantes 7º y 8º año básico. La técnica y el instrumento tiene que ver con el análisis de los contenidos justamente de las bases curriculares para educación general básica, y los objetivos de particularmente las disciplinas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. También se hizo una revisión de documentos científicos sobre tipos de habilidades cognitivas. Se hizo una construcción de una lista de instrumentos, digamos, de habilidades cognitivas también, que son algunas generales y otras más descriptivas, como vamos a ver enseguida, tienen que ver con las descriptivas, analíticas, críticas y creativas. Y bueno, el procedimiento, se hizo una tabla de contingencia estructurada en una columna y 3 filas. En la columna se registran las habilidades específicas, que para nosotros pudimos desprender 25, y en la fila, en 3 casilleros, las habilidades cognitivas más generales, ¿no? Así, obviamente, se identificó, valoró y asignó una clasificación para cada una de ellas. El análisis de datos se hizo a través del SPSS 19 para realizar un análisis descriptivo a través de frecuencia, y también se utilizó la versión 7.5 del Atlas T
de categorías apriorísticas, como vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos, dentro de la discusión de los resultados, las dimensiones cognitivas, ¿no? A propósito de los que les mencionaba recién, descriptivas, analíticas, críticas y creativas. Pero, ¿qué es lo que nos arrojó este estudio? Que en séptimo año básico, la media para las habilidades descriptivas, la media mayor para habilidades cognitivas es la que tiene que ver con las habilidades creativas. Eso nos llamó la atención, ¿no? Y en segundo lugar, la que tiene que ver con, voy a marcar acá, voy a usar el lapicito, para que se vea, aquí, ¿no? Tenemos a las habilidades creativas en séptimo básico y tenemos a las habilidades analíticas. Nosotros esperábamos encontrar inicialmente, les confesamos, habilidades descriptivas, que uno tiende a pensar que son quizás más elementales, pero no por eso tienen su grado de complejidad, por cierto, pero nos encontramos con la agradable sorpresa de que hay una media interesante del 50% o más en el uso de habilidades creativas y analíticas, que son, llamémoslo así, de segundo orden, ¿no? En el caso de octavo año básico, claramente hay un dominio o un predominio de las habilidades creativas, principalmente, aunque también en segundo lugar de las habilidades analíticas, ¿no? De todas formas, eh, en ambos cursos, en ambos grados de séptimo y octavo, hay un predominio de las habilidades creativas. Y eso lo vamos a mencionar al final de esta exposición. Aquí tenemos una muestra, digamos, más específica de lo que nos entregó el sistema Atlas-T. Les recuerdo que somos 4 los participantes de esta construcción, de esta presentación. Cada una se abocó a resolver diferentes áreas y el resultado de ese trabajo fue el que le estamos presentando a continuación. Esto está más desglosado, hay un mayor detalle, como podemos ver. El centro lo ocupa las habilidades de pensamiento cognitivo. Vemos que hay algunas habilidades que están presentes, otras que están muy presentes. Dentro de las que están muy presentes, por ejemplo, tenemos observar y describir fenómenos, hechos o eventos. Y dentro de las que no están presentes o no están muy presentes, tenemos, por ejemplo, dibujar o discutir datos, discutir ideas por medio de un escrito, o proponer soluciones a problemas, um, promover la imaginación. Están presentes, pero no de manera muy diáfana. Dentro de la misma discusión de resultados, tenemos las mayores frecuencias de habilidades cognitivas en los textos de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, ¿cuáles son las mayores habilidades cognitivas que se destacan en estos textos? Y que nos vamos a dar cuenta a la larga que efectivamente coinciden con las bases curriculares. Observar y describir objetos, fenómenos y eventos. Describir situaciones, hechos o eventos, proponer posibles explicaciones y aplicar conocimientos en contexto nuevo. Esas son las mayores frecuencias de las habilidades cognitivas que pudimos desprender nosotros. Obviamente hay varias de ellas que están mezcladas, están mixturadas, son misceláneas porque obedecen a diferentes o tratan de cautivar a diferentes habilidades cognitivas que tienen las y los estudiantes de estos cursos, de estos grados. ¿Cuáles son las habilidades presentes en las bases curriculares sociales en educación básica de séptimo y octavo año? Estas son las 25 que les mencionábamos hace un momento. Tenemos las descriptivas, analíticas, críticas y creativas. Yéndonos por el lado de las creativas, podemos ver, por ejemplo, el proponer posibles explicaciones, que veíamos un rato, planificar y conducir una investigación, promover la imaginación, promover la creatividad, comunicar hallazgos, conocimiento de la investigación, representar secuencias, aplicar conocimientos en contextos nuevos. Esas son las habilidades que nosotros encontramos. Obviamente hay algunas, como veíamos, que están más desarrolladas, que están más presentes, que otras que están más ausentes. Sin embargo, nos decantamos por las habilidades cognitivas creativas porque nos llamó más la atención. Nosotros pensábamos encontrar habilidades cognitivas descriptivas principalmente. O sea, fue un hallazgo interesante. Dentro de la frecuencia de las habilidades creativas, es decir, cuáles de estas que veíamos recientemente son las que más aparecen, tenemos que la barra oscura es para séptimo y la barra más clara es para octavo. Una de las que predomina es
proponer explicaciones, sobre todo en octavo, proponer posibles explicaciones para ciertos fenómenos que se están estudiando en alguna de los contenidos o temáticas que están o que se abordan en las bases curriculares, ¿no? Y otra que llama la atención también es justamente aplicar conocimientos en contexto nuevo, tanto para séptimo como para octavo, ¿no? Aplicar conocimiento en contexto nuevo tiene un predominio para el séptimo año básico, y proponer posibles explicaciones va de la mano con lo que sucede con las habilidades cognitivas para octavo o que se esperan en octavo básico. Dentro de las conclusiones, tenemos varias. Tenemos, por ejemplo, que en las actividades educativas declaradas en estos textos escolares subyacen obviamente habilidades cognitivas de los 4 tipos que les mencionábamos hace un momento. También vimos que hay una correspondencia entre los tipos de habilidades cognitivas que se declaran en las bases curriculares para la educación general básica en Chile y las que están, que pudimos detectar en los textos escolares, es decir, existe un vínculo, existe una concordancia. También tenemos que la dimensión creativa adquiere cada vez más relevancia en el ámbito escolar, ¿no? Es algo que está cada vez más presente. La escuela creativa, formar estudiantes en todas sus dimensiones. Nosotros escuchábamos bueno, en la mañana escuchábamos la conferencia de la profesora Begoña, ¿no? Y ella recalcaba también, hacía mención, no solo a la emocionalidad, sino que todo lo que vincula a la emoción, que no es solamente algo que está aislado, y por lo tanto nosotros creemos también que la dimensión creativa puede motivar a las otras habilidades o puede ser parte de las otras habilidades, como veíamos un momento también, para que pueda fomentarse todas las habilidades cognitivas en todas sus dimensiones, ¿no? También encontramos que la habilidad cognitiva creativa es la más frecuente de las actividades educativas que se pudieron registrar en estos textos para séptimo y octavo año básico. ¿Por qué? Porque promueve la capacidad de explicaciones, de planificación, cómo hacer una investigación, imaginar, crear nuevas ideas, etcétera, 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 ¿no es cierto? También podemos decir que dentro de las habilidades cognitivas no hay grandes diferencias en términos de frecuencia, como veíamos hace un rato. O sea, están relativamente bien ubicadas de manera equitativa, ¿no? Proporcional. No obstante ello, nos damos cuenta también que en octavo básico, el curso más alto de la enseñanza general básica en Chile, hay un registro de habilidades cognitivas principalmente de tipo creativas y también de tipo críticas, ¿no? Ambas corresponden lógicamente a un nivel cognitivo superior, y eso es lo que nos llamó también mucho la atención de manera positiva. Sobre estas habilidades creativas, por supuesto, hay que decir que resulta fundamental en la formación de las y los estudiantes, ¿no? Obviamente también es muy necesaria para llevar a cabo soluciones innovadoras, dependiendo obviamente del ambiente político, social, cultural, la diversidad que, como dice Scott, los tiempos modernos demandan, ¿no? Particularmente ustedes saben que en estos momentos hay una convención constitucional en nuestro país y que dentro de 9 meses más probablemente entregue un proyecto de nueva constitución, ¿no? Para reemplazar a la Constitución Política de la República de Chile de 1980. Y eso también ha traído como consecuencia un debate constante, una formulación de los cambios políticos, sociales y culturales que queremos como chilenas y chilenos, ¿no? Pero también pensando más allá de la nacionalidad, pensando en un enfoque emergente de la ciudadanía que viene con la posnacionalidad, eh, y que también involucra a personas que residen en el país, ¿no? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿No? No solamente la nacionalidad tiene que tener en cuenta estos elementos de cambio tan interesantes que se vienen para el futuro de este país. Y bueno, dentro de las habilidades creativas también se le reconoce como una de las habilidades del siglo XXI. Por otra parte, también hay habilidades cognitivas que tienen mayor frecuencia en los textos escolares analizados. Perfecto, gracias Miguel. Que corresponden a observar, explicar, aplicar conocimientos. Estamos terminando. Las habilidades menos registradas son las que aparecen allí: definir conceptos, discutir datos, contrastar hipótesis, proponer soluciones a problemas. Están presentes, como veíamos hace un rato, como se las decíamos,
pero no son las que registran más frecuencia. En síntesis, para terminar, el uso del texto escolar evidentemente es uno de los elementos didácticos más utilizados, eh, eh, pero si no se consideran estas habilidades cognitivas de orden superior, podría incluso traer efectos negativos, ¿no? También es interesante o es importante promover las habilidades básicas y las superiores, porque no solo unas promueven el conocimiento o el pensamiento complejo o el pensamiento crítico, sino que también la unión de ellas, la amalgama de cada una en particular y de todas en general, su vinculación, promueve evidentemente o va a promover eficazmente procesos formativos en perspectiva cognitiva, ¿no? Y de este modo nosotros estamos pensando también en un proyecto en el que estamos involucrados aquí el profesor Alejandro Sepúlveda, quien les habla, en un nuevo proyecto que tiene que ver con, por ejemplo, profundizar una de estas áreas cognitivas de orden superior con debates online asincrónicos, aprovechando la coyuntura epidemiológica histórica, para la formación ciudadana, ¿no? Formación ciudadana que se ha impulsado el año 2016 en nuestro país, con la ley 20.911 y también con el decreto del año 2019 876, que abarca la educación ciudadana, ¿no? Transversal, ¿no? Desde educación parvularia hasta las más instancias superiores. Por lo tanto, finalmente las habilidades cognitivas, como describí y analizar, son necesarias para la formación del pensamiento crítico, pero en un ejercicio escalonado y, como les decía, de manera transversal. Eso ha sido nuestra presentación, les agradecemos la atención dispensada, muchas gracias al equipo organizador y a ustedes por estar aquí participando. Muchas gracias. Agradecemos la participación de don Hernán Delgado y aprovechamos y damos el espacio para preguntas desde el chat, o si quisieran intervenir, activamos su micrófono levantando la mano. Muchas gracias. Para los colegas que se entusiasman con esta línea o están trabajando en ella, les cuento que tenemos resultados. Tenemos resultados también vinculados, por supuesto, con los textos sobre las preguntas. ¿Qué preguntas subyacen ahí en los textos? También tenemos resultados sobre las tareas. ¿Qué tareas educativas están allí? Elementos de evaluación. ¿Qué tipos de evaluación también hay presente? Elementos de investigación, valores, estrategias de aprendizaje, también investigación, están a vuestra disposición. El único pecado, o tantos pecados, que nos hemos centrado específicamente en séptimo y octavo básico. Nos faltaría hincarle el diente ahora a la enseñanza media, ¿ya? Y por qué no también al primer ciclo de básica. Y el otro pecado es que lo hemos hecho en ciencias naturales e historia. Así que también nos faltan las otras asignaturas, los entusiasmos para investigar allí y compartir nuestros hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias a don Alejandro Sepúlveda, quien también participa como investigador en esta ponencia que acabamos de escuchar. Por acá tenemos que en este momento hay una coyuntura mundial que ha traído la pandemia. Pensar en el aprovechamiento de los textos online. ¿Qué diferencias de tipo cualitativa se pueden promover en los textos escolares de educación y geografía en la educación chilena? Profesor. Buena pregunta. Eso es para zafar. Bueno, ese es el desafío que tenemos. Ahí no hemos trabajado. No hemos trabajado. Recién estamos implementando algunas metodologías, pero es un desafío grandote porque esto llegó para quedarse. Así que buena idea y vamos a buscar las alternativas para responder a esa inquietud. Así es. Sí, evidentemente son preguntas que tienen que ver también con la experiencia, con la práctica, en este uso que si bien llevamos al menos acá encerrados cerca de 1 año y medio. Evidentemente, como dice el profesor Alejandro Sepúlveda, esta es una experiencia, la virtualidad, que vino para quedarse, por lo tanto, demanda nuevas herramientas tecnológicas, nuevas herramientas didácticas que favorezcan el aprendizaje de las y los estudiantes, ¿no es así? Por lo tanto, creemos que es un desafío lo que tenemos. Hoy día recién estábamos teniendo resultados respecto al trabajo virtual
que se está haciendo, pero vemos también falencias en este trabajo. Entonces, parece ser que el camino es lograr una mixtura, lograr una relación de estos estudiantes digitales, de estas estudiantes digitales, nativas digitales, ¿no? Que muchas veces demandan mucho más que lo que el mismo profesorado es capaz de facilitar, sobre todo en esta contingencia. Muchas gracias por la intervención. También por acá tenemos otra pregunta. ¿Qué diferencias cualitativas se pueden encontrar entre los textos impresos y los digitales? Bueno, la respuesta es similar a la anterior porque hemos trabajado específicamente o particularmente con los textos impresos, ¿ya? Los digitales no hemos trabajado en ellos, así sinceramente. Así que también hay otro desafío ahí para hacerlo a la brevedad. Así es. Esperamos que, como son más actuales, ya se cuente con algunos insumos que nosotros le estamos entregando al Ministerio para que puedan mejorar y optimizar este tipo de recursos. Ese es el fin final. Esperamos hacer el fin último, diría yo. Esperamos hacer un texto donde editemos todos o presentemos todos los resultados y lo hagamos llegar a las instancias que toman decisiones para que, bueno, esto se mejore. Así es, y estaba viendo, profesor, pregunta Evelyn, si hemos investigado sobre la literacidad crítica. De alguna forma sí lo hemos hecho en otros trabajos que tenemos antes, no directamente hacia allá, pero particularmente hoy día con la virtualidad sería un interesante desafío también nuevamente, ¿no? Esta capacidad para poder filtrar esta gran cantidad de información que existe hoy en día. Hoy día no tenemos el problema de la información, hoy día tenemos justamente el problema de la literacidad crítica que tiene que ver también con cómo filtramos esa información, cómo distinguimos la que nos es útil o no, cómo analizamos la rigurosidad o la veracidad que tiene esa información. Y es justamente una de las propuestas que aparece en la Ley 20.911, que tiene que ver con la formación ciudadana, y que también es parte de los nuevos enfoques emergentes de ciudadanía que nos desafían en un mundo contemporáneo, ¿no? Ya no nos quedamos con los enfoques ciudadanos republicanos, liberales o comunitarios. Hoy día estamos apuntando, como mencionábamos hace un rato, a la posnacionalidad, al enfoque de ciudadanía diferenciada, a la ciudadanía global, ambiental, ¿por qué no? Entonces, también son nuevos desafíos, pero es muy interesante la pregunta, sobre todo porque en el caso de la escritura física, ¿no? Uno podía detectar ciertos aspectos, uno podía evaluar, sin calificar, uno podía evaluar, pero hoy día cuando se hacen escritos que se extraen de la red internacional virtual, de Internet, no vemos la caligrafía del o el estudiante, vemos el texto. Sabemos nosotros que está procesando esa información o que es una copia literal. Quizás no es una copia burda, pero ¿cómo llegamos a eso? Por lo tanto, es súper interesante lo que plantea Evelyn, ¿no? Y particularmente para la formación ciudadana. ¿Cómo hacemos una ciudadanía o cómo formamos críticamente a futuras y futuros ciudadanos de manera activa, en virtualidad, en pandemia? Yo creo que hay que ir por los mass media, ¿no? Por los medios masivos de comunicación. Creo que eso